Quiero estar compartiendo en el día de hoy acerca de la diferencia de pecado y pecados. Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia entre el pecado y el pecados. Y es importante. Es importante porque cuando a veces predicamos y en la predicación pues ponemos un poquito de aquí, un poquito de allá, pero hoy queremos enseñar. Hoy queremos enseñar el Evangelio. Y enseñar el Evangelio es discipular. Enseñar el Evangelio es discipular. Discipular es afirmar a los creyentes según las verdades del nuevo pacto. Escúchame bien. Discipular es afirmar a los creyentes según las verdades del nuevo pacto. La pregunta es, ¿por qué es importante enseñar el Evangelio? Fíjense que estoy usando la palabra enseñar, no predicar. Predicar es exponer estas verdades, pero ahora queremos enseñar. Es importante porque muchos han sido salvados. El Espíritu Santo, cuando escucharon la palabra de verdad, cuando escucharon la palabra del Evangelio de la salvación, cuando escucharon la voz del Espíritu Santo, fueron salvados, volvieron en sí, despertaron. Ahora comenzaron a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora comenzaron a desear de las cosas de Dios. Pero ellos mismos ahora no saben qué fue lo que pasó. Por tanto, debemos explicarle qué es lo que está pasando en su vida ahora. Ellos mismos no saben de qué fueron salvos. Porque empezamos a usar la palabra, ahora ustedes son salvos. Sí, pero ¿salvos de qué? Ellos no saben qué fue lo que pasó en sus vidas. No saben por qué estaban en una condición antes de ahora y después de ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Así que eso es lo que hacemos cuando enseñamos el Evangelio. Y de eso trata el discipulado. Ahora son cristianos. Ahora han nacido de nuevo por el poder de la palabra y del Espíritu. Ahora adoran al Rey de Gloria. Pero hay que enseñarles el Evangelio. En otras palabras, discipularlos. Mira qué lindo lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 21. Dice así, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Mi amado, cuando se predica el Evangelio de Dios, el Señor en su soberanía absoluta salva al hombre. Claro que sí. Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y en ese mandato está el respaldo del Espíritu Santo. Sí, hermano. No predicamos en vano, nuestras palabras no son en vano. Lo que hacemos para el Señor no es en vano. Cuando predicamos el Evangelio, Dios en su soberanía absoluta salva al hombre. Produce en el hombre un nuevo nacimiento y lo hace el Espíritu Santo. Pero este hombre, que ha sido ahora salvado, que ha nacido ahora de nuevo, necesita ser discipulado en las verdades del nuevo pacto. Déjame decirte que nada le puede hacer más daño a un hijo de Dios que el desconocimiento de las verdades del nuevo pacto. Sí, eso le hace daño. Le hace daño, no lo deja crecer, no lo deja madurar, lo trae en confusión, no lo deja disfrutar la vida abundante que Jesús prometió. La oración de Pablo afirma esto. No ceso de dar gracias por vosotros, escribió el apóstol Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es la oración de Pablo escrita en Efesios capítulo 1, los versos 16 al 18.
Pero Pablo no solo oraba, no se trata solamente de oración. No se trata solamente de oración. Pablo no solo oraba, sino que enseñaba estas verdades. Pablo enseñaba estas verdades. En el discipulado se le enseña al nuevo creyente cómo es que ha llegado a creer. Sí, porque hablamos de creer. Sí. ¿Cómo fue que llegó a creer? ¿Por qué ahora ama lo que antes aborrecía? ¿Por qué ahora desea lo que antes no deseaba? De eso trata un verdadero discipulado. De explicarle al creyente, aquel que ha comenzado. Hay muchos en nuestras congregaciones que no saben qué fue lo que pasó en su vida. Y está escrito en la Biblia, ahí está. Por eso, usando la Biblia, hoy queremos hablar de algo importante en lo que respecta al Evangelio. Y es la diferencia entre pecado y pecados. Sí, pecado y pecados. Hoy queremos mostrar por la Biblia la diferencia que existe entre estas dos palabras. Porque hay una gran diferencia y es necesario que usted conozca la diferencia que hay. La Biblia le presta mucha atención al asunto del pecado. Claro que sí. Creemos que es muy importante entonces conocer lo que realmente significan estas dos palabras. Cuando lo hayamos logrado entender, entenderemos entonces mejor nuestra salvación. Si queremos conocer el verdadero evangelio de Dios y la salvación que Dios le dio a su pueblo, debemos conocer primero lo que es el pecado y cómo el pecado afectó la vida del hombre y cómo fue que el hombre llegó a ser un pecador. Entenderemos la salvación. Entenderemos esta grande salvación que el Señor nos ha dado solo cuando tengamos un entendimiento claro acerca del pecado. Déjame decirte que si alguien no entiende la diferencia entre pecado y pecados, aunque haya recibido salvación, probablemente su salvación no tendrá claridad. Y lo que se trata es que nosotros podamos entender, para estar afirmados en estas verdades, pero sobre todo para después ir a hablarle a otros, porque de eso se trata el reino de Dios. Recibir para después dar de lo que hemos recibido. Déjenme darle primero una breve definición acerca del pecado. El pecado se refiere al poder que está dentro del hombre y que lo motiva a cometer actos pecaminosos. En contraste, pecados se refiere específicamente a los actos pecaminosos que cometemos. Por ejemplo, cuando nosotros usamos la palabra pecado, nos estamos refiriendo al pecado que los teólogos llaman pecado original, la raíz del pecado, la fuente del pecado. A mí me gusta más la palabra el pecado de separación, sí. El pecado de separación. Una pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo llegó el pecado a los hombres? ¿Cómo es que el hombre llegó a ser pecador? Bueno, tenemos que recordar e ir al libro de Génesis. El libro de Génesis es básico, es clave en el entendimiento del Evangelio. Si nosotros no entendemos lo que pasó en el libro de Génesis, no vamos a entender la salvación, no vamos a entender el por qué Cristo vino, no vamos a entender tantas cosas. Por eso debemos entender el libro de Génesis. Entender que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entender que Dios sopló aliento de vida en el hombre y al darle aliento de vida, le impartió de su vida. Y al impartirle de su vida, entonces ahora el hombre por el Espíritu podía comunicarse con Dios. Dios quería tener una descendencia para él, una familia para él, y eso fue lo que hizo. Por eso creó al hombre. Luego le da de su Espíritu, porque Dios es Espíritu y la única forma de comunicarse con Dios es a través del Espíritu.
Le da un mandamiento al hombre, pero el hombre desobedece. Al desobedecer es expulsado, es cortado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, está hablando de allá del Génesis, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Déjame aclararte esto. El pecado entró por un hombre. ¿Por cuál? Por Adán. Dios le dijo, de todo árbol que aquí en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas ciertamente morirás. Y eso fue lo que ocurrió. El hombre comió, desobedeció el mandamiento, y a esa acción se le llama pecado, porque desobedeció. Pero al desobedecer, se cumple la palabra que había sido declarada por el Señor. El día que comas ciertamente morirás. Y eso fue lo que ocurrió. El hombre murió. Por eso se llama pecado de separación. Porque al morir, la vida de Dios le es quitada. La vida de Dios es separada del hombre. Por tanto, pecado de separación. A mí me gusta más así. El pecado entró por la desobediencia de Adán. Y así entró la muerte, muerte espiritual. Y por tanto, a causa de ese pecado, se le adjudica a todos los hombres el pecado y la muerte. A partir de ahí, todos los hombres son tratados como pecadores. Y a partir de ahí, todos los hombres tienen muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual. Todos ahora han muerto delante de la presencia de Dios. Todos tienen muerte espiritual. Porque la vida que les había dado, ahora ha desaparecido de ellos. La vida espiritual que les había dado, ahora ha desaparecido. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ese pecado tuvo una paga. Y por tanto, ¿cuál fue? La muerte. La Biblia dice que destituidos de la gloria de Dios, ¿a causa de qué? De este pecado, pecado de separación. Ahora, sabemos que en el hombre hay algo que lo motiva y lo fuerza a tener ciertas inclinaciones espontáneas hacia el mal, que de cierta forma lo quiere obligar a hacer cosas que a veces él no quiere, aún en contra de su voluntad. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Pablo dijo, no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Eso, mi amado, es pecado. Es pecado. Romanos 7, 16 al 18 dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto es, en mi carne. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amado, el pecado es una ley que controla los miembros del hombre y que fue activada con la desobediencia de Adán. Esa ley fue activada en el hombre después de la muerte de Adán. Por eso algunos le llaman el pecado original. Pecado de separación. El hombre fue separado, pero ese pecado se activó en el hombre. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En el interior del hombre hay algo que lo obliga, lo seduce, lo tienta a pecar, a cometer el mal. Y ese algo es el pecado. El apóstol Santiago escribe, Santiago capítulo 1, versos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Esta concupiscencia es el pecado que está en el corazón del hombre. La seducción, la tentación no viene de afuera del hombre, viene de dentro del corazón del hombre. Ahora,
Déjame hacer esta declaración. El hombre fue constituido pecador después de Adán, no porque cometiera pecado, sino porque el pecado de Adán lo alcanzó. En otras palabras, a causa del pecado de Adán, el hombre fue constituido pecador. Hiciera o no hiciera, practicara o no practicara, fuera más o fuera menos, fue constituido pecador a causa de la desobediencia de Adán. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 5, verso 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Punto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Amados, el pecado está en la carne, o sea, en la humanidad del hombre. El pecado es una ley en los miembros del hombre. Una persona es gobernada por el pecado en su vida natural. El pecado está dentro del hombre. El pecado está en la naturaleza del hombre. Pudiéramos decir entonces que el pecado es como un árbol y los pecados son el fruto del árbol. El pecado obliga al hombre a cometer pecados. Del pecado, ese que le fue adjudicado al hombre y que por tanto fue constituido pecador, del pecado el hombre no necesita perdón. Del pecado y su poder, lo que el hombre necesita es ser liberado. Porque es una ley que se activó, es algo que lo controla, por tanto lo que necesita es ser liberado de ese poder. En el instante en que el hombre no esté bajo el poder del pecado, estará en paz. La solución del pecado viene cuando ya no estamos bajo su poder y no tenemos nada que ver con él. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. Te estoy hablando del pecado. No te estoy hablando, escucha, no te estoy hablando de borracheras, orgías, fornicación, adulterio. No, estoy hablando del pecado original, del pecado de separación, del pecado cometido por Adán y que le fue adjudicado a toda la raza humana. Ese pecado que trajo muerte espiritual a todos los hombres. Entendiendo esto, llegamos a la conclusión de que el hombre del poder del pecado necesita ser liberado. Ese pecado entró en Adán, alcanzó a toda la raza humana, pero desde el mismo inicio ya el Señor tenía un plan para resolver ese conflicto, porque ese conflicto, ese pecado, trajo conflicto, trajo enemistad entre Dios y el hombre, trajo separación entre Dios y el hombre. Así que desde el mismo inicio, ya Dios comienza a apuntar que traería a un Salvador, que traería a alguien que reconciliaría al hombre consigo, que traería a alguien. Bendito es su nombre. No voy a hacerte toda la historia, pero quiero usar solamente un pasaje. Desde el Antiguo Testamento se comienza a profetizar. En otras palabras, ya Dios lo venía anunciando, que este conflicto lo iba a solucionar, porque este conflicto trajo separación de Dios. Y este conflicto no le permitía al hombre disfrutar la vida abundante que Dios había planeado para él. Este conflicto arrastraba al hombre a hacer cosas aún en contra de su voluntad. Porque este pecado es como un árbol.
tiene una raíz, se arraigó en el corazón del hombre. En unos más, en otros menos. Pero en sentido general, este pecado viene a ser como un árbol, que tarde o temprano va a dar sus frutos. Ahora, para esto, para resolver este conflicto y para liberar al hombre del poder de este pecado, como te dije, el hombre de este pecado no necesita perdón. Lo que necesitaba era ser liberado. Porque fue esclavo entonces ahora de este pecado. Ahora era esclavo. Ahora había pasado de estar en un ambiente de gozo, de paz, de júbilo, de alegría, en la presencia de Dios, a ser esclavo del pecado. Por tanto, lo que necesitaba era ser liberado. Por eso el Señor manda a un Salvador, a alguien que venga a salvar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Zacarías 3:9. Dice, y quitaré, en la última parte del verso, Zacarías 3:9, apúntalo, porque esto es importante. Dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. De ese pecado que te he estado hablando, es lo que está hablando aquí. Juan capítulo 1, verso 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo sabía. A él le había sido revelado. La promesa que Dios había dado a través de Zacarías ahora se cumpliría. Recuerda que te dije, y lo vuelvo a hacer énfasis, porque hay una diferencia entre pecado y pecados. Te estoy hablando ahora del pecado que entró por Adán. Mira lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué interesante, salvación tiene que ver con liberación. Como te dije, el hombre, la raza humana del pecado, no necesita perdón. Lo que necesita es ser liberado del poder del pecado. Y eso es lo que hace Jesús. Por eso aquí lo dice, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. En otras palabras, él va a liberar al pueblo de sus pecados. Ahora quiero aclararte algo. Nosotros creemos que aquí está mal traducido. Creemos que debería decir, porque él salvará a su pueblo del pecado. Sí, de ese pecado que entró por Adán, de ese pecado que trajo esclavitud, de ese pecado que trajo muerte. De ese pecado lo va a salvar. Sí, así como lo escuchas. Porque salvación es liberación del poder del pecado. Ese poder se activó una vez que Adán desobedeció. Por tanto, se activó ese poder. Y eso fue lo que Cristo logró por nosotros allí en la cruz. Mira lo que dice Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de justicia. ¡Wow! Y liberados del pecado, está hablando de libertad, vinimos a ser siervos de justicia. Mira lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, liberados del poder del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bendito es su nombre. Romanos 8, capítulo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, gloria a Dios. De esto te estoy hablando. De ese pecado que entró por Adán, que trajo muerte y que hizo a toda la raza humana pecadora y que constituyó a toda la raza humana esclava del pecado y esclava de la muerte. De ese pecado, el hombre no necesitaba ser perdonado. Lo que necesitaba era ser liberado. Y por eso el Señor envía a su Hijo amado, el Salvador.
nuestro Salvador. Nos libera del poder del pecado. Bendito es su nombre. Amado, necesitamos leer nuestras Biblias con la ayuda del Espíritu Santo. Escrito está lo que Cristo logró por nosotros. Nos liberó del poder del pecado. Libres. Hemos sido liberados. Ahora, ese pecado en la Biblia está relacionado con la vida natural del hombre. En otras palabras, de ese pecado que te estoy hablando, recuerda que te estoy hablando bajo el tema de la diferencia entre pecado y pecados. Del pecado se refiere a la vida que tiene el hombre antes de que sea salvo. El hombre fue vendido al pecado a causa de la desobediencia de Adán, y de eso se trata la salvación. Es bueno aclarar que Cristo ya lo logró en la cruz, pero hasta que el Espíritu Santo no haga una obra de forma individual en ti y en mí, no llegamos a ser libres. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque hace 2000 años el Señor venció allí a pecado, venció a la muerte y venció a Satanás, y allí nos hizo libre. En efecto, la liberación ocurrió hace 2000 años, pero ahora el Espíritu Santo debe venir a hacer una obra en nosotros. Esto es importante. Hay algunos que no saben que ya son libres y por eso actúan de la forma en que actúan. ¿Dónde lo dice, pastor? Bueno, tú tienes que entender Colosenses capítulo 1, versos 21. Dice que nosotros en otro tiempo éramos igual, enemigos y extraños en nuestra mente, haciendo obras malas, pero ahora Dios nos ha reconciliado. ¿Con quién? Con Él. ¿Y por qué hacíamos obras malas? Porque no sabíamos que habíamos sido liberados del poder del pecado. No lo sabíamos. No habíamos escuchado el Evangelio. Por eso el anunciar el Evangelio es importante. Él nos mandó a anunciar el Evangelio, porque el Evangelio le está diciendo: ¡hey! Ustedes han sido libres. Ustedes han sido liberados. Es muy interesante cuando yo leí esto. Hay una patriota norteamericana, negra ella, y hago énfasis en que es negra. Ella llegó a ser libre cuando en Estados Unidos comenzaron el proceso de liberación a los esclavos. Y tan pronto fue libre, comenzó a trabajar y a hacer énfasis y a ir por todos los lugares a decirle a los negros esclavos que eran libres. Iba y les decía: ustedes son libres, ustedes son libres. ¿No les suena eso evangelio? Claro, hay que explicarlo. Ustedes son libres. El gobierno norteamericano ha dado un dictamen, una ley, donde se acabó la esclavitud. Es el mensaje que traía ella. Ustedes son libres. ¿Tú sabes lo más interesante de todo? Que ella escribió en un libro y dijo esto: hubiera yo liberado a más esclavos si ellos lo hubieran creído. ¡Ja! Hubiera liberado yo más esclavos si ellos lo hubieran creído. Oiga, amado, usted que me está escuchando, el Evangelio es tan bueno, lo que hizo Cristo en la cruz es tan bueno y tan poderoso. La gente no lo cree. La gente no lo cree que es libre del poder del pecado, que Él venció al pecado, que Él nos hizo libre, pero no saben que están libres. Han tenido tanto tiempo de esclavitud en Egipto, tanto tiempo de esclavitud en Egipto, que cuando le abren las puertas de la cárcel no quieren salir. Quieren seguir, quieren seguir, quieren seguir. Y aunque son libres, siguen practicando estas cosas porque su mente
No entienden, por eso debemos predicar el Evangelio y después tenemos que enseñar el Evangelio. Y es lo que estoy haciendo en el día de hoy. Esto lleva tiempo, se me está acabando el tiempo, pero voy a tratar de explicarlo todo. Después, si te queda alguna duda, puedes comunicarte con nosotros y seguimos hablando de este tema. Pero es que lo que yo siempre hablo es esto, ¿no? Porque fue lo que me mandaron a enseñar, Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con todo esto que te estoy hablando. Así que es importante entender la diferencia entre pecado y pecados.